sacar nuestra Biblia, por favor, para comenzar con nuestro estudio esta mañana. Ya sabes, si no traes Biblia, no te preocupes, levanta la mano. Nosotros necesitamos una. ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? Acá a este lado necesitamos una Biblia, por favor. Acá adelante necesitamos una Biblia. ¿Alguien más necesita Biblia? Si ya tienes tu Biblia, haz el favor de abrirla en el Evangelio según Juan. Vamos a ver Juan, capítulo 1. El Evangelio según Juan, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Y esta mañana el tema es, y Dios vino al mundo. Y vamos a leer el verso 1 al 14, dicen así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos decimos, amén. Estamos previos a comenzar la celebración de la Semana Santa, y siempre estas fechas son particularmente emotivas y reflexivas. Empezamos a ver en la tele y por todos lados películas acerca de Jesús, mensajes de Jesús, de la venida, de su muerte y resurrección. Y es necesario entender que hay una relevancia total y absoluta en el hecho de que Jesús haya venido al mundo. Porque Jesús no es solamente un hombre más, no fue solamente ni siquiera una gran persona que haya venido al mundo. Jesús es Dios mismo que vino al mundo. Y eso tiene una gran relevancia porque ¿qué necesidad tenía Dios de salvar al hombre? Ninguna. Dios no gana absolutamente nada salvando al hombre. No es Dios el que necesita al hombre. Al contrario, es el hombre el que necesita absoluta y desesperadamente a Dios. Sin embargo, ese Dios bueno y todopoderoso tuvo tanta misericordia de los hombres que decidió venir a salvar a un montón de personas como tú y como yo. Personas llenas de pecado, personas llenas de maldad, personas que resisten la voluntad de Dios, personas que no consideramos a Dios. Aunque nosotros a veces podamos pensar, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Si tú y yo nos comparamos con el estándar de Dios, estamos tan lejos como lo están el oriente del poniente. Estamos completamente lejanos a Dios en lo que nosotros mismos somos. Y éramos incapaces, y seguimos siendo incapaces, de salvarnos. Éramos un montón de seres perdidos, pero Dios en su amor no dejó al hombre, no lo creó y lo abandonó a su suerte. Dios ha manifestado su amor para con buenos y malos todo el tiempo. Dios hace llover, hace que salga el sol, alimenta a todos y cada uno de los seres humanos que existan, crean o no crean en Él. Y aún envió a Jesucristo, Dios mismo, el unigénito Hijo de Dios, a que caminara entre los hombres para que los hombres lo pudieran conocer y pudieran volver a Dios. Lo primero y lo más importante que arranca diciendo Juan es precisamente esto, esta gran verdad de que Jesucristo es Dios. Dice, en el principio era el verbo. Verbo o logos significa palabra. Jesucristo es el verbo que se volvió carne. Y dice, el verbo era con Dios, refiriéndose a que el verbo estaba con el Padre, y el verbo era Dios.
la verdad que nosotros conocemos del Dios Trino, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Tienen el mismo nivel jerárquico, el mismo nivel de autoridad. Los tres son un Dios, aunque actúan en diferentes tiempos y abordan o tratan al hombre con ciertas peculiaridades. Sin embargo, los tres son el mismo Dios. Por eso dice, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que está hecho ha sido hecho. Jesús es el gran artífice del universo. Él lo creó, Él lo diseñó. Tú y yo existimos gracias a Jesús. Aún los ateos existen gracias a ¿quién? Gracias a Jesús. ¿Quién los diseñó? Jesús. ¿Quién te ha creado tal y como eres? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. ¿A quién se le ocurrió esa cara? A Dios se le ocurrió. A menos de que tenga cirugías plásticas, bueno, ya le modificaste el plan original. Pero si tú no tienes cirugías plásticas, esa cara, esa persona que está a un lado de ti, se le ocurrió a Dios. Y se le ocurrió con un propósito. Quizá no es fácil dimensionarlo, pero mis amados, Dios piensa de manera particular en ti. Tiene un interés específico en tu persona. Para los demás puede ser uno más del montón o uno más entre la bola. Pero para Jesús eres único, eres especial. Él sabe quién eres, Él sabe cómo te llamas, Él sabe lo que te duele, Él sabe en qué eres bueno y sabe en qué eres malo. Él sabe con qué estás batallando. Él sabe absolutamente todo de ti. Sabe tu pasado, sabe tu presente y conoce también tu futuro. Pero a veces no miramos a Jesús de esa manera. A veces lo miramos con cierto recelo, con cierta falta de respeto, y a veces hasta lo cuestionamos. Cuestionamos sus motivaciones, cuestionamos su poder, cuestionamos su autoridad. En lugar de aceptarlo como el Rey y el Señor del universo, el creador de todos y de todo, a veces actuamos casi como si Jesús fuera igual a nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios ha hecho alguna cosa? ¿O por qué Dios permitió que te pasara tal cosa? Cuando tú cuestionas a Dios, ¿por qué lo cuestionas? ¿Porque lo respetas o porque lo miras como igual a ti? Porque lo miras igual a ti. Yo no sé si a ti te pasó, pero algunos tuvimos papás muy estrictos y no te permitían cuestionarles nada. Te decían, vámonos, y no podías preguntar a dónde ni por qué. El vámonos era, vámonos. Aunque estabas todo divertido en la fiesta, aunque era el único día que te sacaban, en el momento que tus papás decían, vámonos era, bueno, adiós, me despido de todos, ya dijo papá que me voy, no sé por qué nos vamos, yo no me quiero ir, pero yo no digo nada y me voy con él. Y no lo cuestionabas, pobrecito de ti si lo cuestionabas, ¿no? Si le decías, ¿por qué nos vamos? ¡Pum! Porque lo digo yo y nos vamos. Y entonces le teníamos un respeto tal a papá o a mamá que no cuestionábamos absolutamente nada. Pero cuando tú no tienes un respeto reverente por alguien, cuestionas sus motivaciones. Y digo, a papá y a mamá quizá los podíamos cuestionar porque como seres humanos se equivocaban y actuaban de manera arbitraria. Pero Dios, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios hace algo para tu perjuicio? ¿Algo que te afecte? De ninguna manera. Pero cuando lo cuestionamos, olvidamos que Él es Dios. Olvidamos que Él tiene el control de las cosas y que todo lo que pase, que Él permita que pase, estará pasando de la mejor manera y por el mejor propósito. No es al azar, aunque no te guste, aunque no sientas padre. Cualquier cosa que el unigénito Hijo de Dios, que el Verbo, el creador de todo, esté permitiendo que pase, está bien sucedido. Arrancando con esa idea de que Jesús es Dios y que Él nos creó a todos, que Él te creó a ti, que Él me creó a mí, que Él tiene el control de todas las cosas, el verso 4 nos arroja una luz muy importante de lo que nos está explicando el apóstol Juan. Dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. Jesús es la vida
misma. ¿Qué pasaría si Dios quitara su misericordia a nosotros por un segundo? Nos morimos, dejamos de existir. Si tú recuerdas, cuando Dios crea a Adán y Eva, sopla aliento de vida sobre él. Y dice la Biblia que todas las cosas son sostenidas por la palabra de Dios. ¿Quién es ese aliento y quién es esa palabra de Dios? Jesús, lo acabamos de leer, es el verbo, es el logos del Señor. Quien sostiene tu vida, quien sustenta tu vida y todo lo que tienes tú, es Jesús. No solamente te digo de los buenos, aún de los malos. Dios es bueno con todos, todo el tiempo. Él es tan grandioso, tan maravilloso y tan misericordioso que tú puedes ignorarlo toda la vida y Él seguirá siendo bueno contigo. En esas épocas, como te digo, es particularmente tenerlo presente porque hay muchas festividades alrededor, pero tristemente muchas de esas festividades son huecas. Porque hacen solamente ritos sin detenerse a pensar de quién estamos hablando, qué es lo que estamos recordando. Hoy en muchos lugares dicen, es Domingo de Ramos, ¿no? Ayer estaba dando una clase y enfrente del salón donde estaba dando la clase hay unas palmeras. Pues pobrecitas palmeras, perdieron todas sus ramas, porque de veras un grupo como de 30 jóvenes llegó y empezaron a cortar las ramas y ¿por qué están podando las pobres palmeras? Y después entendí, es para la celebración del Domingo de Ramos. Dejaron pelonas las pobres palmeras. Y eran un montón de jóvenes de entre 12 y 28 años más o menos. O sea, unos eran muy jovencitos, otros ya eran más mayorcitos. Pero todos estaban haciendo este acto, este rito para celebrar hoy el Domingo de Ramos. Y uno dijera, bueno, qué padre, están recordando a Jesús. Están recordando la entrada triunfal de Jesucristo, del Creador, del dador de la vida a Jerusalén porque iba a entregar su vida. Pero ¿sabes en qué condiciones iban? Estaban drogados. Se estaban moneando mientras cortaban las ramas. Y uno se pregunta, ¿realmente ellos tienen idea de lo que están haciendo? No. Realmente ellos tendrán en cuenta, voy a recordar que Jesucristo, el Dios viviente, se hizo carne, vino a este mundo, el que lo creó todo, que es el Señor y dador de vida, y lo voy a recordar este domingo con mi mona de guayaba. No. Es obvio que ellos no tienen claro el concepto, solamente están haciendo algo porque los demás lo hacen. ¿Tú crees que Jesús los mira y dice, ay, mira, van bien drogaditos, pero están dejando bien pelona la palmera? ¿Eso agrada a Dios? No, porque no es lo que hacemos. No se trata de nuestros actos solamente, sino de la intención de nuestro corazón, de por qué lo estamos haciendo, en quién estamos pensando, el valor que le estamos dando a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que entender quién es Él para poderle dar el valor que Él se merece dentro de nuestro ser. Él es la vida misma. Tú y yo existimos hoy gracias a Jesús. Despertaste y tienes vida gracias a Jesús. Aunque te cueste notarlo, aunque no quieras reconocerlo. Tú y yo sin Jesús no somos nada. Dependemos absolutamente de Él. Pero le agradecemos muy poco. Después en el verso 5 nos platica que Él es la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús vino a este mundo para enseñarnos una gran diferencia entre lo que es la luz y las tinieblas. En otras palabras, entre lo que es bueno y lo que es malo. Si tú tuvieras que decidir, o te encuestáramos hoy, en su cabeza hay luz o hay tinieblas, ¿qué pondrías? ¿Quién dice, en mi cabeza hay luz? Ok, uno. ¿Quién dice, en mi mente hay tinieblas? Ok, todos los demás están en tinieblas, pero les da pena decirlo. ¿Qué es la luz y qué es las tinieblas? Mis amados, cuando tú enciendes la luz, tú puedes mirar bien todo lo que hay en un cuarto, ¿sí o no? Bueno, la luz es transparencia. La luz es integridad. La luz es que todo lo que tú eres queda expuesto. Cuando alguien tiene a Jesús, es como es, no tiene una vida doble, no tiene caretas, no tiene guardaditos, no se anda con medias tintas.
La luz da seguridad, la luz da confianza, la luz nos permite tener una dirección. Pero las tinieblas son todo lo contrario. Las tinieblas nos permiten tener cosas ocultas. Siempre que se habla del terror y del miedo, se habla necesariamente de falta de luz. Porque tú en el día, supongamos que entras a una casa del terror, de esas que hay luego en las ferias, pero que estuviera toda la luz prendida, ¿te daría miedo algo? No, porque ya verás que ahí está el actor escondido y ya ves lo que sigue, entonces pasarías como si nada. Pero para que te dé miedo, ¿qué hacen? La ponen obscura, porque las tinieblas son el lugar ideal para las cosas malas, para las sorpresas, para los secretos, para tener guardaditos, para la falta de integridad, para ocultar cosas. El hombre está acostumbrado a engañarse a sí mismo, a tener una vida religiosa e hipócrita, donde dice ser alguien y en realidad es otra cosa, que no está su vida expuesta al escrutinio, que no acepta y no reconoce sus errores, que no se arrepiente de ellos, y que todo lo malo que hay en su vida solamente lo va escondiendo, en lugar de luchar contra ello. Por eso dice, la luz vino, y la luz resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cualquier persona que entiende quién es Jesús, empieza a recibir esa luz y hace que las tinieblas no prevalezcan más en la vida de esta persona. Nos va a alumbrar el entendimiento y nos va a hacer ver lo mal que estamos y lo necesitados que vivimos del Señor. Como consecuencia, comenzaremos a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero hay personas que pueden decir, creer en Jesús y seguir llenos de tinieblas, llenos de resentimientos, de rencores, de mentiras, de una vida doble, maridos infieles, esposas infieles, gente amargada, con falta de perdón, que dices que haces una cosa y en realidad haces otra. Jesús es la luz. Él vino a ponerle fin a nuestras tinieblas. Y entonces el apóstol Juan nos muestra la actitud que tuvo Juan el Bautista con relación a la luz. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí lo que nos está diciendo es, miren a Jesús. No miren a las personas. No confíen o que su fe no esté determinada por lo que hace un ser humano. ¿A quién tendrías que estar viendo? A Jesús. Juan el Bautista, dice la Biblia de él, que no hay otro hombre más grande, ni ha habido ni habrá nadie como Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, siendo el ser humano más importante en toda la historia, él dijo, no soy yo la luz, es él. El ser humano más importante no atrajo la atención hacia él, sino le llevó ¿a quién? A Jesús. Tu vida y mi vida tendrían que tener ese foco. Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús y hacer que toda la gente que mirara nuestra vida se encontrara con Jesús. No conmigo, con Jesús. A veces parece que son cosas que conocemos, pero una cosa es entenderlas intelectualmente y otra cosa es aplicarlas en nuestra vida. Jesús es lo más importante que cualquier ser humano puede creer y tener. Jesucristo es la mayor necesidad de todos los seres humanos, porque Jesucristo es la respuesta a todas las necesidades de los seres humanos. ¿Qué hay que tú puedas necesitar que no lo halles en Jesús? Dígame una sola cosa que tú necesites que no la halles en Jesús. En la esfera que quieras, emocional, espiritual o física, dime una sola cosa que tú necesites que no se encuentre en Jesús. Ahora, dime una sola cosa que tú tengas que no te haya sido dada. ¿Qué tienes que te pertenece realmente? Nada. Ni la vida, ni la familia, ni el trabajo, ni el dinero, ni la salud, ni las experiencias. Nada de lo que tienes lo creaste tú mismo. Todo te ha sido dado. Todo lo que necesitas está en Jesús. Todo lo que has recibido, lo has recibido
de parte de Jesús. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y estamos leyendo que Jesús es la luz que alumbra a los demás. Yo creo que tenemos razones suficientes para agradecerle a Jesús todo lo que ha hecho y para no solamente decirle gracias, Señor, sino con nuestra vida reflejar nuestra gratitud a Jesús con nuestros actos, con nuestro compromiso hacia Jesús. No un compromiso con los hombres, no un compromiso con la iglesia, un compromiso con Jesús. De vivir de acuerdo a lo que Jesús dice, a lo que Jesús ordena. De vivir honrando en la obra misericordiosa que hizo Jesús de salvarnos. Porque hay quienes lo rechazan. ¿Tú conoces a alguien que haya rechazado a Jesús? Tal vez tú lo estás rechazando. El verso 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Hablando precisamente del Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿cuántos de ustedes recuerdan esa escena? ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje en la Biblia? Ok, para los demás se los platico. Jesús viene de Betania. ¿De dónde viene? ¿Alguien recuerda qué sucedió en Betania? Jesús tenía 3 amigos en Betania, Marta, María y Lázaro. Uno de ellos, ¿qué le pasó? Murió y Jesús lo resucitó. ¿Cuánta gente va a un funeral? Mucha gente va a acompañar a los dolidos. Imagínate que tú estés en un funeral y de repente entra alguien y le toca el ataúd al difunto, lo llama por su nombre, le dice sal fuera y que se levante el difunto. ¿A cuántos se les olvidaría esa escena? Pues a nadie, sería un milagro increíble. Después de que Jesús resucita a Lázaro, ¿cuánta gente crees que lo empezó a seguir? Un montón. De Betania Jesús se dirige a Jerusalén. ¿Cuánta gente venía con él? Y todos ellos, todos los que venían con Jesús, son los que empezaron a decir, Hosana en las alturas, bendito el Hijo de David, y empezaron a tirar sus mantos y a romper las ramas, como los amigos que te platico, y tirarlas al piso para que pasara Jesús sentado en un pollino y entrara a Jerusalén. Toda la gente que había visto los milagros de Jesús, ellos fueron los que cantaban. Pero en Jerusalén había otro grupo de personas que eran los israelitas, el entonces pueblo elegido de Dios, a quienes les había sido enviado el Salvador. Y ellos tuvieron una actitud diferente. Ellos no cantaban, ellos no alababan, ellos se preguntaban, ¿quién es este? Los que habían conocido el poder de Jesús lo alababan y le preparaban la entrada. Los ingratos, a los que se suponía que debían de recibir a Jesús, se preguntaban, ¿y este quién es? Y ellos no alababan, y ellos no cantaban, y ellos no agradecían nada. Y unas horas más tarde, esa bola de incrédulos, de desagradecidos, pedían, crucifíquenlo. Jesús vino a lo suyo. No dice a los suyos. Dice, vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Salvar al mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Eso era lo suyo, era su tarea. Y los suyos, la gente de su pueblo, no lo recibieron. Por eso la obra de Jesús no se pudo cumplir en ellos, porque no lo recibieron. Y recibirlo significa reconocer quién es Él y aceptar que Él es Dios. Y a los judíos no les agradaba esa idea. No querían reconocer que Él era Dios. ¿Sabes que por qué crucificaban a Jesucristo? ¿Mande? Sí, pero ¿cuál fue la razón jurídica o judicial que hizo que lo pudieran crucificar? Que dijo ser hijo de Dios, lo cual lo hacía Dios mismo. Cuando lo llevan a Sanedrín y lo están juzgando, le acusan de todo y de nada, hasta que dicen, este dice ser el Hijo de Dios, y él dijo, tú lo has dicho. Y entonces se rasgan las vestiduras y dicen, blasfemo, es culpable. Por esa razón,
lo crucificaron. Muchos de nosotros somos como el concilio de Sanedrín, que decimos, yo sí creo en Jesús, pero no lo quieres tratar como a Dios. No quieres reconocer que Él debe mandar en tu vida. No quieres reconocer que Él es el más importante, que viene a hacer una obra que es salvarte y tú no quieres que te salve. Porque quieres seguir pecando, porque quieres seguir creyendo que tienes la razón, porque qué flojera hacer todo lo que dice la Biblia, qué flojera congregarse y orar y leer la Biblia. Y son cosas muy complicadas. Y nos comportamos más como Sanedrín que como aquellos que recibían a Jesús con palmas. Por eso Jesús vino a lo suyo, pero los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Y se perdieron del mayor milagro de la historia. Que Dios salvó a un pecador como tú y como yo. Que el ser más digno, más santo y más perfecto tuvo misericordia de alguien vil y menospreciable como tú y como yo. Que el único bueno tuvo misericordia de todos los malos. Ellos le rechazaron. Pero lo maravilloso y lo que celebramos y lo que recordamos y lo que tenemos que vivir es lo que se anuncia del verso 12 al 14. Dice, más a todos los que le recibieron. Poniendo un contraste, los otros se perdieron por no recibirle. Más a todos los que sí le recibieron. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un corazón como Jerusalén y lo recibieron con esas palmas, dejando que el Rey entrara a su vida? Y si el Rey ha entrado a tu vida, tú no puedes ser el mismo. Tú no puedes seguir viviendo de la misma manera, porque la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. No es solamente una época para irnos de vacaciones. No es solamente una semana en donde no hay clases. Es una semana donde tendríamos que estar reflexionando y recordando lo inmensamente afortunados que somos de que Dios haya venido a este mundo a salvarnos. Que haya entrado a nuestra vida como Rey, trayendo vida y luz a nosotros, porque en Él está la vida, dándonos vida nueva, vida eterna, vivificando cada área de nuestra vida, poniendo esperanza, restaurándonos, salvándonos, perdonándonos. Y nos dio un poder. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos papás hay acá? Levanta su mano. Tú y yo que somos papás humanos, con defectos y errores, que si les preguntamos a nuestros hijos, seguramente podrán dar una larga lista de las cosas que hacemos mal. Aún así de imperfectos y de incumplidos como somos, ¿qué pasaría si tuvieras a tus hijos en una situación de peligro? Que ves que alguien los está golpeando. ¿Qué dirías? Ni modo, chavo, defiéndete, mete las manos, échale ganas. ¿Harías eso? ¿Qué harías si ves que están golpeando a tu hijo? Pues corres y te avientas a defenderlo, ¿no? Aunque no tengas oportunidad alguna, aunque sean muchos, aunque no piensas, no mides consecuencias. Ves que tu hijo está en una necesidad y tú vas a defenderlos. ¿Cuántos papás acá se han quitado el pan de la boca por dárselo a sus hijos? ¿No? A lo mejor no literal que te lo ibas a meter y se lo diste, pero me refiero a que te has privado de usar tus recursos en ti para usarlos en ellos. Ve todo el amor que hay en un padre por un hijo, de seres imperfectos como tú y como yo. ¿Cuánto amor nos tendrá Dios, que es perfecto, como nuestro Padre, hacia nosotros sus hijos, que estamos en peligro, en riesgo y que somos amenazados? ¿No es un gran poder el que hemos recibido? Tener a Dios como nuestro papá. ¿Quién se puede meter con nosotros? Dios te protege hasta de ti mismo, porque es nuestro papá.
Por eso vino Jesús al mundo. Por eso murió. Por eso su luz resplandece. Y tú y yo que hemos creído y le hemos recibido, somos hechos sus hijos. No tenemos guerra con Dios. Lo tenemos de nuestro lado. Está peleando por nosotros. Lo dice la Biblia. Que Él se levanta como guerrero y va delante de nosotros. Que Él no se duerme, que Él no se adormece y que no descansa. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no les dará todo lo que necesiten. Porque nosotros somos hijos de Dios no porque nacimos carnal o materialmente. Somos hijos de Dios porque Él nos diseñó espiritualmente, porque en su voluntad nos dio vida nueva. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es lo que Dios tiene para nosotros, toda su gracia y toda su verdad. Su verdad que nos transforma, que nos saca del error, y su gracia que nos sostiene, que nos sustenta y que nos ampara, que nos bendice. ¿Quién no tiene motivos esta mañana para bendecir el nombre del Señor? ¿Quién no tendría una razón para decirle gracias por todo lo que haces por mí? Porque a pesar de que soy tan cabeza dura, tú sigues conmigo. Porque eres mi papá y no me vas a dejar. Porque tengo la certeza y la seguridad de que tú vas delante de mí peleando las batallas. ¿Quién de ustedes puede decirle gracias a Dios esta mañana? Si les parece, vamos a terminar orando para reflexionar en esta maravillosa verdad de que Dios vino al mundo y todo lo que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Cierra tus ojos en tu lugar. Y reflexiona. Lo que el mundo está recordando en estos días sin recordar. Con celebraciones huecas. Nosotros no podemos hacerlo de la misma manera. Estamos recordando que Dios mismo vino al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, para darles el poder de ser hechos hijos de Dios. Él es la luz que vino al mundo, esa luz que brilla y que esparce las tinieblas. Esa luz que nos muestra en dónde estamos mal y nos ayuda a cambiar. Él es la vida nueva que viene a nosotros, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. Él es el perdón de nuestros pecados, la restauración, la reconciliación con el Padre. Él es el camino al cielo. Él es la razón y la raíz de nuestra vida. Él es la respuesta a nuestros dolores, a nuestras necesidades. Él es la cura de nuestros males. Él es nuestra necesidad, nuestra seguridad. Él es todo para nosotros, es nuestro Rey. Nosotros que hemos creído y le hemos recibido, ahora somos sus hijos. Y tenemos la seguridad de que Él va delante de nosotros, que Él nos defiende, que Él pelea en las batallas, que es un Padre amoroso, lleno de misericordia.
que cuida de nosotros, que nos libra del mal, que tiene pensamientos de bien y no de calamidad para sus hijos, que está cercano y está dispuesto, que nos escucha, que nos conoce, que nos entiende, que se compadece de nosotros, que suple nuestras necesidades, que nos atrae a Él con lazos de amor. Dale gracias al Señor. Agradécele a Dios todo lo que te ha dado, todo su amor y toda su misericordia. Y recibámoslo hoy en nuestra vida como se merece, como el Rey de Reyes, adorándolo y exaltándolo. Hosana en las alturas, hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey. No hay nadie como tú, Jesús. Bendito eres. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Porque siendo yo nada, te fijaste en mí. Porque estando yo perdido, me salvaste. Porque habiéndote yo fallado, me perdonaste. Porque me das esperanza y vida nueva. Porque me permites estar con vida el día de hoy. Porque sé que mis pruebas y mis aflicciones, tú las tienes bajo control. Porque conoces mis necesidades, porque las suples, porque eres un Padre bueno y misericordioso, porque me das aquello que necesito, porque conoces mi corazón, porque solo tú me das consuelo, fortaleza y vida. Rey de reyes y Señor de los señores, hoy queremos reconocerte, declarar que creemos en ti, hacer pública nuestra fe y nuestro compromiso contigo, porque de ti lo recibimos todo. Te alabamos, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que somos y lo que tenemos, para que hagas con nosotros como tú mejor consideres, para que tu luz resplandezca en nuestra vida y se vayan las tinieblas, para que tengamos tu vida y la vivamos de manera digna, para que el mundo pueda ver que somos tus hijos, que estás con nosotros, que nada nos puede separar de tu amor, que tú no fallas, que no tardas, que cumples tus promesas, que eres real y que somos inmensamente afortunados por estar contigo y que tú estés con nosotros. Bendice a estos tus hijos e hijas, Señor, en esta mañana. Que esta verdad sea en su corazón, que los marque y que los guíe, que no pierdan de vista quién eres tú y lo que por ellos has hecho. Que tengan un compromiso real y genuino contigo. Que no sean de los que te rechazan, que sean de los que creen y te reciben, de los que te adoran y te glorifican. Te pido, Señor, que bendiga su hogar, a su familia, su fuente de ingresos, y que te puedan dar gloria en todo y por todo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y te reconocemos, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de nuestra vida. A ti, solo a ti, hermoso y glorioso Jesús. Amén y amén.